Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de cementerios y funerales en Argentina. Puede sonar un poco morboso, pero nuestros rituales cuando alguien muere dice mucho sobre cómo vivimos. En este episodio te contaremos qué pasó con nuestros muertos a lo largo de la historia. Cementerios, velorios, supersticiones y hasta una campana que podía salvarte del ataúd. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Para comenzar nuestro relato de hoy, vamos a empezar bien por el principio como nos gusta a nosotras. Antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras, los pueblos originarios estaban profundamente conectados con sus creencias espirituales y su relación con la naturaleza. Muchas comunidades ya practicaban la sepultura directa en tierra, a menudo en posiciones fetales, como un símbolo de regreso a los orígenes. Ya en la época colonial, las prácticas funerarias estuvieron muy influenciadas por tradiciones católicas venidas de Europa, como era de esperarse. Los cuerpos también eran enterrados, aunque ahora en torno a las iglesias, parroquias y conventos, y las tumbas eran simples, marcadas por sencillas cruces de madera. En realidad, los difuntos no solo eran sepultados alrededor de las iglesias, sino que también dentro. ¿Por qué? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que entender el contexto de la sociedad de la época. Ubiquémonos en la Argentina de 1600 o 1700. Las ciudades no estaban pensadas urbanísticamente como hoy en día, sino que la población era muy pequeña. En Buenos Aires, por ejemplo, vivían en torno al fuerte y existían apenas unas pocas manzanas pobladas. Las familias que podían permitírselo enterraban a sus muertos dentro de las iglesias, pero el resto de la población lo hacía en sus patios o en fosas comunes en las cercanías de los conventos. Con el paso del tiempo, los templos, además de tener sepulturas dentro de sus muros, sumaron sus propios camposantos en los alrededores. Seguramente visitaste alguna vez una iglesia antigua y habrás visto que suele haber lápidas, en general de sacerdotes, pero también las hay de civiles, digamos. ¿De qué dependía ser sepultado dentro o fuera del templo? Del dinero, obvio, y del deseo que el difunto tuviera. Y como no podía ser de otra manera, enterrarse en el cementerio implicaba una clara desventaja espiritual con respecto a la sepultura dentro de la iglesia. En el camposanto se enterraban a los pobres miserables y a aquellas personas olvidadas de sus parientes y amigos. Pero claro, si estabas adentro, cada vez que se celebraba misa y se rezaba, al muerto le llegaban esos beneficios, digamos. Es más, dentro de la misma iglesia, cualquier lugar no daba lo mismo. Las inmediaciones del altar o el coro implicaban una cercanía con lo divino, y su precio era otro, por supuesto. Como todo esto resultaba muy costoso, muchas familias en aquella época abandonaban a sus muertos en las iglesias para que se encargaran allí. Generalmente dejaban a los niños, que morían en gran número, y a los esclavos. Algunos directamente terminaban en la calle. En esos casos, el cadáver era acercado por los ciudadanos al cabildo y las autoridades lo colgaban en el balcón por algunos días para que fuera reconocido. Como casi nunca lo reclamaban, por costumbre se dejaba un recipiente a sus pies para que los transeúntes colaboraran con los gastos de la inhumación. También podía ocurrir que alguno que otro estuviera de paso por Buenos Aires y fuera sorprendido por una muerte imprevista. O bien porque se dirigía a la ciudad para tratarse de una enfermedad, como está registrado el caso de Pascual Indio, que vivía en el Pago de la Matanza viniendo a curarse a esta ciudad. Y por una cuestión de logística de la época, no era trasladado de vuelta a sus pagos, sino que terminaba siendo sepultado en algún cementerio parroquial. La principal causa asociada al entierro en el camposanto era la pobreza del difunto, aunque también intervenían otros factores. Por ejemplo, podía ser enterrado en el cementerio debido a un pedido expreso del muerto que optaba por este tipo de sepultura como gesto de humildad y desprendimiento. No sabemos qué tan frecuente era esta práctica en Buenos Aires, pero conocemos algunos casos aislados de este tipo. Uno de los más famosos es el de María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como Mamá Antula, que al morir en 1799
pidió expresamente ser enterrada en el cementerio de la Parroquia de la Piedad y no en un templo, aunque tiempo después se trasladaron sus restos a un mausoleo dentro del templo. Por si no tenés a Mamantula en tu radar, te cuento que es la primera mujer argentina en ser declarada santa. Y poco a poco las cosas fueron cambiando. La mirada en torno a los cementerios, hasta entonces concebidos como lugares de olvido y abandono, también comenzaba a cambiar hacia fines del siglo XVIII. A partir de 1804, el cementerio de la parroquia se universaliza como lugar de sepultura. Aunque persisten algunos entierros en las iglesias, el camposanto comienza a imponerse incluso dentro de los feligreses más pudientes. ¿Por qué pasa esto? Simple. La población aumenta y el espacio dentro de las iglesias resulta bastante limitado. En una carta fechada en mayo de 1806, el obispo le manifiesta al virrey Sobremonte que, habiendo recibido la real cédula y plan de cementerios, había procurado en su visita promover su cumplimiento en la ciudad de Montevideo y en las demás parroquias rurales. Es decir, las autoridades empezaban a prohibir las sepulturas dentro de las iglesias. Y por supuesto, esta medida no dejó de suscitar conflictos y resistencias, pero finalmente el entierro en el camposanto lentamente comenzaba a imponerse. Te agrego que para finales del siglo XVIII había 3 categorías de entierro: mayor, menor y rezado. El entierro mayor era el más caro de todos e incluía cruz alta y misa cantada. Todo un lujo en el camino al más allá. Y si caminas hoy por la ciudad de Buenos Aires, te cuento que por Alsina y Defensa, frente a la iglesia de San Francisco, funcionó uno de los más grandes enterratorios de la época virreinal. Y por la calle Juncal, entre Suipacha y Esmeralda, entre 1821 y 1833, funcionó un cementerio particular destinado a otro tipo de fallecidos: los no católicos. Porque claro, no todo el mundo profesaba la misma fe y de ninguna manera podían ser enterrados en una iglesia. Y ya que estamos mencionando calles, en la originaria Buenos Aires, en la intersección de las calles 25 de Mayo, Reconquista, Rivadavia y Bartolomé Mitre, donde actualmente se encuentra el Banco Nación, estaba el Hueco de las Ánimas, donde se ejecutaba a criminales, esclavos e indios. Y en el emplazamiento de la actual Plaza Roberto Arlt, en Rivadavia y Esmeralda, se encontraba el cementerio de la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, donde se brindaba sepultura a los indigentes entre los años 1738 y 1741. Es decir, hasta entrado el siglo XIX, el temita de los muertos no estaba muy organizado que digamos. Y antes de seguir avanzando en el tiempo, te dejo este datito. Juan de Garay, el fundador de la ciudad de Buenos Aires, murió ahí mismo en 1583 y habría sido enterrado en la iglesia de San Nicolás de Bari, en la actual Plaza de Mayo. Con el paso del tiempo, la falta de registros y el rediseño de la ciudad, se perdió el lugar exacto de su tumba y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de especulación histórica. La verdad es que no sé si esta info te aporta mucho, pero me pareció interesante contártelo. Ahora sigamos. La idea del cementerio como un espacio público y abierto, fuera de la ciudad o de sus límites, surge en Europa en el siglo XVIII. En América, el proceso fue acompañado por el crecimiento de los nacientes estados al ir asumiendo la preocupación por la salud pública de sus habitantes. Pensemos que la situación de la insalubridad era moneda corriente. Por aquellos días, los sepulcros eran poco profundos y eso provocaba muchos problemas. George Love, un inglés que visitó la ciudad alrededor de 1820, señaló en sus memorias que mientras enterraban a un amigo británico, quedó a la vista el cuerpo mutilado de un muchacho negro, que debido a la forma en que aquí se cavan las tumbas, había salido a la superficie. Pero eso no era todo. Los ataúdes no se sellaban, por lo que el olor a putrefacción invadía los templos. Linda imagen, ¿no? En fin. Con el crecimiento de las ciudades y la urbanización, los cementerios comenzaron a expandirse y profesionalizarse. En 1822, durante el gobierno de Martín Rodríguez, se buscó terminar con los problemas derivados de estos rituales y se prohibieron los entierros en las iglesias. Y entre otras determinaciones drásticas, Martín Rodríguez expulsó a un grupo de monjes, los Recoletos, que por aquellos años vivía en un convento en el actual barrio porteño de Recoleta. Claramente, estos monjes terminaron por darle el nombre al barrio. En ese lugar se mandó a construir el primer camposanto público de la ciudad.
Así nació el actual cementerio de la Recoleta, por muchos años llamado Cementerio Norte. Este lugar se convirtió en un cementerio para la élite y hasta hoy en día está lleno de mausoleos y tumbas ornamentadas. Al principio, las familias ricas se resistían a las nuevas costumbres y encontraron formas de eludir a la normativa. Pero los de clases más bajas no se sintieron ofendidos por contar con ese servicio gratuito, y así, el 18 de noviembre de 1822, se realizaron los primeros entierros en el flamante cementerio. Un joven negro y liberto llamado Juan Benito y una prostituta blanca de 26 años, nacida en la Banda Oriental, llamada María de los Dolores Maciel. Entre las personalidades más reconocidas que descansan en el cementerio de la Recoleta se encuentran Eva Perón, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, Victoria Ocampo, Felicitas Guerrero y los presidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca e Hipólito Yrigoyen, entre tantos otros. Como dato de color, te cuento que en 1863 habría perdido su condición de camposanto debido a un conflicto con los masones. Resulta que ese año falleció el francmasón Blas Agüero, quien se había negado a recibir los sacramentos, y por ende la iglesia le había negado la sepultura en ese cementerio, pero el presidente Bartolomé Mitre dio el permiso, a lo que el arzobispo de la ciudad protestó, reiterando al cementerio su condición de santo, que nunca recuperó. En la ciudad de Buenos Aires también se empezaron a proyectar nuevos cementerios públicos. Esto seguía el ejemplo de las corrientes higienistas europeas que buscaban mejorar la salud urbana. Se proyectaron otros 2 cementerios públicos. Al del norte se le sumaron el del oeste y el del sur. En 1867 se abrió el Cementerio Público del Sur, donde está ubicado el Parque Florentino Meguino, y funcionó hasta 1872. Y nos falta mencionar al Cementerio del Oeste. Surgió en la década de 1870 como consecuencia de una epidemia que azotó la ciudad. ¿Se te ocurre de qué estamos hablando? Sí, de la fiebre amarilla. Para 1871, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, muchos porteños de clase alta abandonaron los barrios de San Telmo y Montserrat y se mudaron a la parte norte de la ciudad, a Recoleta más o menos. Al convertirse en barrio de clase alta, el cementerio ofició de último reposo de las familias de mayor prestigio y poder de Buenos Aires. A raíz de esto, fue necesario un nuevo cementerio para dar destino a la gran cantidad de fallecidos. En este triste contexto se inauguró el cementerio de Chacarita o Cementerio del Oeste. Y hasta contó con un tranvía fúnebre. Sí. Este tranvía era utilizado para llegar al cementerio y hasta se inauguró la llamada estación fúnebre en la intersección de las calles Bermejo, actualmente Jean Jaurès, y Avenida Corrientes, donde se recibían los ataúdes. Buenos Aires siempre recibió inmigrantes de todo el mundo. A inicios del siglo XIX, las comunidades británica, norteamericana y alemana, mayormente protestantes, no podían enterrar a sus muertos en cementerios católicos. Por eso, se crearon espacios exclusivos como el primer cementerio de disidentes en 1821 y más tarde el cementerio británico junto al de Chacarita. Puede que este episodio se nos esté haciendo un poco largo y te estemos matando de aburrimiento, pero no queremos despedirnos hasta contarte algunas cositas más. Hablamos mucho de los entierros de los fallecidos, pero nada de cómo eran los velorios. Hasta mediados del siglo XX era común que los velorios se realizaran en la casa del fallecido. Uno de los motivos de los velatorios en esta época era asegurarse de que el finado estuviera realmente muerto, y podía durar hasta 3 días. La familia y amigos se reunían para rendir homenaje, compartir recuerdos y brindar apoyo emocional. También solían hacerse ceremonias llevadas a cabo en iglesias o capillas, donde se incluían oraciones, cánticos y lecturas religiosas. El cortejo fúnebre era una parte importante del funeral. El ataúd era llevado en procesión desde la casa o la iglesia hasta el cementerio, con familiares y amigos acompañando todo el recorrido. Y el luto era un tema mayor. También influido por tradiciones europeas, la duración del luto variaba según el grado de consanguinidad con el difunto. La costumbre más general era 1 año o 2 para los esposos, padres e hijos, 6 meses al menos para abuelos y hermanos, 3 para tíos o sobrinos y 1 para parientes más distantes. Como dato interesante, te cuento que en 1838 falleció Encarnación Ezcurra, la esposa del entonces gobernador Juan Manuel de Rosas.
y por 2 años se decretó luto oficial obligatorio. Todo el mundo tenía que vestir de negro, así que en este caso particular, el grado de consanguinidad con la difunta no importó demasiado. En torno a los funerales también existían multitud de supersticiones. Se decía que las embarazadas no debían asistir a los funerales. En las casas se cubrían los espejos por la creencia de que el espíritu del difunto quedaba atrapado en ellos. Los relojes se paraban en la habitación donde ocurría el fallecimiento y no se estrenaba ninguna prenda en los funerales, porque se creía que traía mala suerte. Pero con el paso del tiempo, todas estas exigencias se fueron relajando de a poco. Una costumbre de otras épocas era la fotografía fúnebre. Al velatorio iba un fotógrafo que tomaba imágenes de determinados momentos, el velorio en sí, el carruaje que transportaba el ataúd y ya en el cementerio. Y en algunos casos fue popular la fotografía del cuerpo en el lecho de muerte o post-mortem, donde el profesional debía tener cierto grado de artista para retratar al finado de la mejor manera o lo más vivo posible. Tengamos en cuenta que la fotografía no estaba al alcance de todos, y para muchas familias era una manera de tener una última imagen de su ser querido, especialmente en una época en la que la mortalidad infantil y las enfermedades eran muy comunes. Sin ir más lejos, existe una foto de este tipo de Sarmiento, y si sos morboso como nosotras, seguro que ya estás yendo a googlearla. Y por último, nos vamos con una pregunta. ¿Sabes de dónde viene la frase «salvado por la campana»? Te cuento. En el pasado existían casos en los que las personas eran enterradas vivas debido a condiciones médicas que podían causar una apariencia de muerte, como algunas enfermedades neurológicas o parálisis. Esta preocupación llevó a la creación de medidas de precaución para evitar el entierro prematuro. Una de las prácticas fue el uso de campanas de seguridad o campanas de entierro. Estas campanas estaban conectadas al ataúd mediante un cordón y permitían que una persona que hubiera sido enterrada por error pudiera dar señales de vida y pedir ayuda. Si bien no fue una práctica muy usada por estos pagos, sí sirvió para el nacimiento de una frase que perdura hasta hoy. Sin embargo, algunos dicen que la frase viene en realidad del boxeo, pero yo elijo creer en este origen porque me parece más curioso. Hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Así como los cementerios cambiaron de lugar y forma, también cambiaron las maneras en que despedimos a nuestros muertos. Pero al final, todas esas prácticas nos hablan de lo mismo, de cómo incluso después de la muerte, seguimos contando historias. Argentina, Historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, puedes invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.